Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Mesa de Literatura Española del Siglo de Oro. Vamos a comenzar con el aporte virtual de la licenciada Silvina Alejandra Herrera, que forma parte del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Universidad de Salta. El título de su trabajo es Selima soy, no Isabel. La mujer como un otro, sin honra y sin Dios, en la renegada de Valladolid. Bueno, buenas tardes a todos. Quería comentarles que el presente trabajo se encuentra dentro de las investigaciones del proyecto 2758, Alteridad, Imaginario y Melancolía, Representaciones del Otro en el Teatro del Siglo de Oro, dirigido por la doctora Marcela Sosa. La renegada de Valladolid no es solo una pieza de diversión propiciada por un motivo poético, atractivo, como lo es la figura de la mujer renegada. Esta comedia busca indagar en sus intersticios la mujer como un otro, mudable e infiel, diferente al hombre, piadoso y constante. Sin embargo, lejos queda el Dios de los cristianos y su mandato divino, ya que las acciones y decisiones de los personajes son movidos por las pasiones, el honor y la honra. La escisión, nosotros, los otros, no solo está dada por lo religioso, sino fundamentalmente por los roles de género a los que se ven sometidos los diferentes personajes, sobre todo la protagonista. De este modo, la mujer y sus diferentes caras son puestas en escena de manera contradictoria y como parte de un mismo cuerpo. Isabel y Selima, la cristiana y la mora, la religiosa y la enamorada, la obediente y la aventurera. El análisis busca poner en contacto las diferentes representaciones de aquellas creencias de lo que debía ser una mujer, es decir, el modelo ideal, con aquellas representaciones de las acciones y decisiones que las mujeres, movidas por sus pulsiones, tomaban verdaderamente en la escena teatral. El objetivo es siempre acercarnos a las representaciones de la identidad de la mujer en el teatro español del siglo XVII, lo cual implica la construcción de un yo a partir del reconocimiento del otro, teniendo en cuenta que esta comedia se construye desde las voces de los personajes masculinos. La mujer es siempre una alteridad, un otro distinto y peligroso, casi un enemigo. Así se presenta la renegada como un ser que proyecta imágenes contradictorias, puesto que su voluntad y libre albedrío condenan al pecado, y sin embargo todo hombre desea tenerla. La renegada de Valladolid es una comedia en colaboración atribuida a Luis de Belmonte, Agustín Moreto y Antonio Martínez de Meneses. Y como bien advierte Paula Casariego Castiñera, se inserta en una antigua red de texto que contaron una famosa historia que, pese a tratar un acontecimiento que interesó a la literatura, no había sido editada modernamente, debido a que la crítica debió enfrentarse a problemas bibliográficos, de autoría, de fechas y de relación con otros textos homónimos. Las cuestiones en torno a la autoría y la datación de la renegada de Valladolid siguen siendo problemas de estudio. Por el momento, la primera fecha de impresión segura de esta obra es 1652, año en el que se dio a la estampa en la primera parte de la colección Comedias Escogidas. De acuerdo con el panorama trazado por Serralta en su estudio La renegada de Valladolid, una trayectoria dramática de un tema popular, la pérdida de Bujía, localidad situada en las costas africanas, por parte de los españoles a mano de los musulmanes en 1555, fue objeto de diferentes crónicas y relaciones, tanto en la lengua hispana como en la árabe. En el territorio peninsular, los poemas de Ciegos y los pliegos de Cordel recogieron una historia enmarcada en ese contexto, dando lugar a la conocida relación de Águeda de Acevedo, una mujer vallisoletana destinada a ser monja, pero que huye a tierras africanas por amor. Prisionera en Bujía, se convierte a la religión de Mahoma, si bien después se arrepiente y vuelve a la fe cristiana. El Teatro Áureo dramatizó estos hechos de su vida, aunque su historia contó con múltiples versiones y continuaciones, centradas en ofrecer un ejemplo de santidad o arrepentimiento. Sin embargo, la crítica también ha observado que estos temas, en sus relaciones teatrales, evolucionaron desde un planteamiento que ponía el acento ya no en su dimensión religiosa,
sino en un carácter burlesco que ponía el acento más bien en el mundo profano. Ejemplo claro es la comedia que nos toca. Si bien La renegada de Valladolid cuenta con algunas particularidades con respecto a su escritura, como ya dijimos, está escrita en colaboración. La primera jornada tiene como autor a Luis de Belmonte Bermúdez, la segunda Agustín Moreto y la tercera Antonio Martínez de Menezes. También es importante notar que, como bien lo expresa el gracioso Naranjo, el final de esta comedia es abierto y propone una segunda parte. Cito: "Y yo a ti te desafío para la segunda parte. Esta es la primer comedia que se ha acabado en el aire". Fin de cita. Esta pieza, de carácter jocoso, no solo busca entretener o divertir, puesto que con la excusa de un tema popular y reconocido fácilmente por el público de la época, pone en escena la construcción de la mujer como un otro, sin honra y sin Dios. Es muy importante el inicio de la obra, ya que en él se plantea el primer dilema de doña Isabel de Acevedo. Por un lado, debe cumplir el voto religioso prometido y convertirse en monja de clausura. Por otro lado, desea casarse con don Lope, capitán del ejército, con quien dice tener un amor puro y honesto. Cito: "Sale doña Isabel y Beatriz, y arroje un libro. Isabel: ¿qué dices, necia? No quede en caso el libro de voto. Yo no he de cumplir el voto de religión". Fin de cita. El conflicto se encuentra en que este matrimonio es imposible, puesto que el deber, unido al honor familiar y la honra de la mujer, impiden la concreción de ese deseo, que es visto como un loco amor o un delito, ya que la condición de mujer noble y cristiana exige la obediencia y el decoro de su clase, y don Lope es un soldado forastero sin casa ni linaje. En voz de su criada Beatriz, le escuchamos decir: "Y es vano tu intento, y habrás de dar ocasión escandalosa para aventurar tu honor tan ciega en tu loco amor". Fin de cita. Y con don Lope la noche de San Juan. Cito: "Con eso irá descuidado de que otra llave será quien rompa los duros lazos de obediencias mal sufridas y respetos mal guardados. Disfrazadas hemos de ir para que quede burlado el más atento peligro, aunque nos siga los pasos". La primera jornada presenta a Isabel como una dama noble, honrada y enamorada, que es capaz de todo por amor. Lucha entre el deber ser que le impone en la sociedad y el deseo que le despierta don Lope. Pasados los años, Isabel comienza a dudar de don Lope, pues está viviendo con él en bujía y aún no se han casado. En la jornada segunda, el deseo como motor de la acción se transforma en odio, pues ella se encuentra sola, triste y perdida en el bosque de las afueras de Bujía, puesto que la ciudad ha sido tomada por los moros. Sabe que su amor ilícito constituye un delito que merece ser castigado. Doña Isabel, don Lope y los criados son tomados prisioneros por el rey moro Ceilán. Ella misma se llama su esclava y busca con el dolor enmendar su error. Cito: "Una esclava vuestra soy, que de mi infeliz destino solo estas señas infiero, y aunque otras puedo deciros, no las queréis saber ya, que en el estado que miro, si no enmiendo lo que soy, ¿de qué sirve lo que he sido?". Fin de cita. Desengañada, Isabel acusa de todos sus males a don Lope y finalmente lo deja. "No prosigas, causa de todos mis males. Tú me has puesto enlaces tales. Déjame pues, no me sigas, que por ti lloro. A Dios y a padres dejé, mi sangre y casa afrenté, mi patria y honra perdí. En tu rostro miro escrito mi error. Mirarme no intentes. Vete, no me representes la fealdad de mi delito". Fin de cita. Y el capitán, agraviado por el desamor de Isabel y humillado por las pretensiones de Ceilán, remarca el espíritu cambiante y mudable de quien fuera su amante. "Oh rigor fiero e inhumano, tal ingratitud se vio, mas siendo mujer inestable, más que en ser ella mudable, yerro yo en admirarme yo". Seducida por el rey moro y viendo que lo ha perdido todo por sus errores y pecados,
Isabel decide convertirse a la religión musulmana y tomar como esposo Ceilán. Aquí se presenta la renuncia a Dios. El poder de sus palabras dan lugar a una nueva identidad de mujer. Cito: que haciendo aquí testigos para tu abono, al cielo, al mar y a la tierra, hombres, fieras, montes, troncos, digo que ciega y osada a Cristo y a su fe olvido, de la verdad me despido, precita y desesperada, y pues ya estoy condenada, sacra justicia por vos, bórrese de entre los dos de mi gloria la memoria, guárdese el cielo su gloria. Selima soy, no Isabel, perdí el cielo, pregona el clarín sonoro de la fama que desde hoy la renegada me nombro, de Valladolid, que a Dios perdí el temor y el decoro. La conversión de Isabel en Selima es un punto de inflexión que devela los intersticios del ser el otro sin Dios, sin honra y sin patria, para ser una reina y una mora. Cito: ¿Qué me persigue si en mi nuevo estado ya es el nombre cristiano aborrecido? La suerte en este ser me ha transformado. Del otro aún las memorias he perdido. De un padre y de un hermano aún no ha dejado. Señas el tiempo en mí, la patria olvido. Que si me deshereda o si me infama, hija adoptiva, el África me llama. Fin de cita. Sin embargo, en la jornada tercera, el dolor de un cautivo conmueve a Selima profundamente y trae a su memoria todo aquello que había tratado de olvidar. El sacerdote prisionero de Ceilán, que luego descubre que es en realidad su hermano Melchor, despierta su compasión. El dolor y la venganza de Honor se curan con el perdón cristiano. Selima, una vez más, se transforma en Doña Isabel, esta vez la redentora de cautivos, que libera a todos los suyos engañando a su marido. Sin duda, esta comedia presenta una gran complejidad con respecto a la construcción de la identidad propia y la del otro. En esta ocasión nos interesó observar la representación femenina como un otro sin Dios ni honra, en el que la mujer aparece como un ser diferente, inferior al hombre e imperfecto moralmente. Así, la mujer noble y cristiana, que tenía como deber ser monja o esposa, al elegir su deseo se transforma en una mujer deshonrada, que arrastra consigo el honor de su familia, cometiendo un delito que solo puede enmendarse con la muerte. Sola y agraviada, se convierte en esclava mora y más adelante en la renegada de Valladolid. Esta nueva piel la lleva a enamorar al rey moro Ceilán, quien al desposarla le da el lugar de reina. Finalmente, el reencuentro con su hermano sacerdote le permite lograr el perdón y la redención de ella y los suyos. Convertida nuevamente al cristianismo, Isabel será la redentora de los cautivos, con lo cual todo parece volver a su orden natural. Una vez más, y como lo exige el código de la comedia, el orden turbado del teatro vuelve a un orden restablecido, pero abierto en este caso. Y sin embargo, todo aquel potencial subversivo permanece intacto en la representación de la mujer renegada, que en definitiva, si no le teme a Dios, mucho menos a los hombres. Gracias. Zona la mesa, porque ahora supuestamente tendría que leer Enrique Ortiz Aguirre de la Universidad Complutense de Madrid. No se ha conectado. Bueno, leo yo entonces. Pertenezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata, como saben. El título de mi ponencia es Lazarillo de Tormes, la formación en el deshonor como estrategia de supervivencia. En el año 1554 aparecen las ediciones más antiguas que se conocen. No se sabe con exactitud el año de composición, aunque sí hay referencias históricas concretas en los tratados primero y séptimo, la batalla de Gelbes y las Cortes de Toledo. Pero por simple casualidad o intencionalmente, hay dos batallas con ese nombre y dos cortes celebradas en Toledo a las que asistió Carlos I. Tampoco se sabe quién fue su autor, ya que decidió publicar su obra anónimamente. Lo más significativo es que a pesar de la ambigüedad de ciertos aspectos, frente a la narrativa idealizante de la época, surge, como la llama Víctor García de la Concha, esta novelita revolucionaria
en la que irrumpe la realidad de la España de mediados del siglo XVI. En lo referente a los lugares en los que transcurre la acción y la sociedad representada no hay oscuridad alguna. Los lectores de entonces reconocen los hechos narrados como contemporáneos. Es quizá esta inmersión en la realidad social de la época la causa del voluntario anonimato de su autor. Indudablemente sabía que las páginas de este librito endiabladamente singular, como lo llama Rico, contenían una fuerte crítica, lo que se ve corroborado por el hecho de que apenas 5 años después de su publicación, y cuando aún faltan 13 años para que el Papa promulgue el famoso Índice de los Libros Prohibidos, por orden del inquisidor general Fernando de Valdés, pasa a formar parte del Catalogus Librorum que prohibentur. Recién pudo volver a publicarse en 1573 en una versión expurgada, conocida como Lazarillo Castigado, en la que se suprimen los tratados 4 y 5 y se corrigen varios comentarios por su irreverencia religiosa. Habrá que esperar hasta 1834 para que se edite en Barcelona una nueva versión completa. Sin embargo, la obra tenía éxito y en esos siglos en que estaba prohibida en España, es publicada sin supresiones y en su lengua original en Milán, Amberes, Roma, Lisboa y París. Es esta jerárquica y rígida sociedad española representada en la novela la que formará un ser como Lázaro con lo que esto implica. La autobiografía del personaje es la representación de un nuevo héroe, el de un mundo abandonado por Dios, como lo va a llamar Rodríguez Fontela. Y como afirma René de Mourois, el héroe es ejemplo de una sociedad que subsiste en y por la injusticia. Lázaro Carreter la caracteriza como primera novela moderna porque posee aspectos novedosos. Las peripecias, lejos de ordenarse de manera inconexa, se articulan entre sí y no desaparecen del recuerdo de los personajes. Los materiales se someten a una intención, un propósito. Cito: todos los materiales más o menos mostrencos que constituyen la vida del protagonista son aducidos para ilustrar o justificar la situación a que esa vida ha llegado en el momento de rendir cuentas de ella. La pseudoautobiografía permite dar voz a un ser que se ubica en un eslabón muy bajo de la sociedad estamental, por lo que, respondiendo a una intención verista, relata su historia porque, como explica en el prólogo, vuestra merced le solicita, se le escribe y relate el caso muy por extenso. El caso tiene que ver con habladurías que corren por Toledo acerca de las adúlteras relaciones de su mujer con el arcipreste de San Salvador, último de los amos de Lázaro. Del caso no se volverá a hablar hasta el último tratado. La situación de Lázaro tiene su razón y causa en los hechos que narra en los 6 tratados precedentes, en esas fortunas y adversidades que se sucedieron en su vida y que contará, no tomándolas por el medio, sino, como él nos dice, por el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. El hoy sobre el que debe dar explicaciones es fruto de lo que ha vivido desde su nacimiento hasta el presente de la historia, en el que tiene unos 25 o 27 años y se encuentra en lo que él considera la cumbre de toda buena fortuna. Manuel López Gallego, al analizar el Bildungsroman, hace referencia a ciertas características que pueden aplicarse a Lazarillo de Tormes, y cito: el protagonista se deja marcar por los acontecimientos y aprende de ellos. Tiene por maestro el mundo y va integrando en su carácter las experiencias por las que va pasando. Lázaro es, pues, el resultado de lo acaecido, no la causa. A pesar de las diferencias que sin duda existen, la crítica considera a la picaresca española, y Lazarillo es sin duda un relato protopicaresco, un antecedente del Bildungsroman. Liliana Swiderski afirma: tanto en la novela de aprendizaje como en la picaresca, entonces, la trama sigue el derrotero del protagonista, quien, al capitalizar aquellas experiencias nacidas de su desconcierto ante la conflictividad del medio, transforma su peripecia vital. Fin de cita. Para Rodríguez Fontela, tanto en la picaresca como en el Bildungsroman, la iniciación autoformativa se hace novela. Se pierden los caracteres épicos en los que el héroe presenta cualidades extraordinarias para entronizar las vivencias del hombre común. Existe, al igual que en la novela de formación, un esquema autoformativo. Tesis, Lázaro inocente; antítesis,
fortunas y adversidades que vive, y síntesis, Lázaro adulto, pregonero y casado con la manceba de su amo. Pero cabe destacar que esa formación es muy particular porque la autobiografía de Lázaro es, como la llama Lázaro Carreter, la historia de un proceso educativo que entrena el alma para el deshonor. Lázaro Carreter y Cabo Seguinolaza destacan la importancia de la incorporación de la infancia al relato biográfico del personaje, aunque es necesario reconocer, parafraseando a Arié, que el descubrimiento de la infancia se dará recién en el siglo XVIII. Pero estamos en el siglo XVI, donde, como afirma Cabo Seguinolaza, y cito, los 12 años parecen marcar una linde bastante definida entre el periodo de la infancia y el mundo de los adultos, entre la época de la crianza y el aprendizaje de un modo de vida con la consiguiente separación del medio familiar. Fin de cita. Y justamente Lázaro, que suponemos tiene aproximadamente esa edad, cuando es sacado del seno materno y entregado a una sociedad indiferente a la fragilidad e inocencia de la niñez, debiendo aprender a sobrevivir por sí mismo. La novela consta de un prólogo, que es una parte más de la ficción novelesca, y 7 tratados de longitud diversa. Y si bien esta es una característica habitual de muchas narraciones de la época, cabe preguntarse qué razones llevaron al narrador protagonista a darle una mayor o menor extensión al relato de ciertas vicisitudes de su vida. Lázaro no tiene en todos los tratados un rol activo, se torna en ocasiones mero espectador, extrayendo experiencias y enseñanzas de lo que observa. Pero esto tampoco es una novedad. Gerard Genet nos va a decir, y traduzco una pequeña cita, el pícaro observa muy a menudo más que participa. La novela en primera persona, como autobiografía ficticia, es muy a menudo una novela de aprendizaje, y el aprendizaje consiste en mirar, escuchar y en curar las hematomas. Es posible establecer 2 grandes núcleos estructurales, el primero formado por los 3 primeros tratados y el segundo por los restantes. Los primeros 3 ocupan el 80% de la novela y aparecen representados los 3 estamentos sociales. En el segundo bloque los tratados son más breves y en ocasiones la referencia al amo es mínima. El niño ha perdido su inocencia primera y no es casual que comience con el breve tratado cuarto, en el que se insinúa una iniciación sexual junto al fraile de la Merced. Una característica fundamental es que en este bloque Lázaro aprenderá oficios, lo que significa el comienzo de su progreso en la vida. Si en los 3 primeros tratados el eje estructurante es el tema del hambre, en los restantes será el ascenso social. El primer tratado es muy importante en este camino formativo. Lázaro va a destacar el papel que el ciego desempeñó en su vida, pero considero que solo, a diferencia de lo que muchos críticos piensan, que se centran como aprendizaje en este primer tratado, yo considero que es el punto de partida de la conformación de un carácter al que predispone la vulnerabilidad que rodea su nacimiento y sus primeros años, y que la violencia como alternativa didáctica, va a hablar de esto Margarita Ferro y centrándose específicamente en el tratado primero, continúa a lo largo de toda la obra con diferentes representaciones físicas y simbólicas. Luego de establecer su genealogía y contar brevemente sus primeros años, es entregado por su madre al primer amo con un significativo consejo: válete por ti. Si su vida desde el nacimiento estuvo signada por la fragilidad, ahora no solo será frágil, sino solitaria. Deberá valerse por sí mismo y para sobrevivir, como ha dicho en el prólogo, necesitará fuerza y maña. Su segundo amo, el clérigo de Maqueda, es cruel, avaro, hipócrita y es el más odiado de todos, según dice Celina Sabor. Con él pasará 6 meses de penurias hasta que, maltrecho y golpeado, es echado a la calle y sobrevive, cito, forzado a sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco con ayuda de las buenas gentes. Pero esas buenas gentes, cuando él ya se ha recuperado, actúan con él tan impiadosamente como quien lo golpeó fuertemente y como quienes en esos tiempos perseguían con crueldad a los que mendigaban por las calles. Como sostiene Edmond Cross, hay un cambio en la imagen de la caridad en ese momento histórico. Dar limosna no es prestar a Dios, sino dar al diablo. La pobreza deja de ser una virtud cristiana para convertirse en una enfermedad social. La estadía con el tercero de sus amos, el escudero, es un episodio particular,
en el que vemos hechos históricos, costumbristas. Justamente en hechos históricos se va a hablar de esas persecuciones que sufrían los que mendigaban por las calles y el castigo dado a quienes violaban esta pragmática. Permanece junto a él 2 meses y es el único caso en que es abandonado por un leamo, y la única ocasión también en que el personaje siente por alguien, además de su madre y su hermanito negro, un sentimiento cercano al afecto. Entiende además que su miserable situación es consecuencia de un imperativo social y explicita lo que siente. Con todo le quería bien, con ver que no tenía ni podía más y antes le había lástima que enemistad. Fin de cita. En este panorama, alejado del cariño y la empatía, la lástima y el afecto se confunden. Es también en este tratado donde va a reflexionar no solo acerca de la honra, sino también de la apariencia. Sin embargo, en el Tratado Sexto, en una etapa en que él reconoce como el primer escalón en su ascenso, lo primero que hace, cuando logra cierto éxito, es vestir muy honradamente de la ropa vieja. Este hecho permite una doble interpretación. Puede tratarse de una ironía, porque ahorra 4 años para comprar ropa vieja y pasada de moda, para vestir honradamente, o pensarse como una realidad polisémica resuelta en puntos de vista. Y como dice García de la Concha, no hay valores, hay vidas. Personalmente me inclino por esta segunda interpretación. Lázaro siente que está ascendiendo en la escala social y como el escudero se preocupa por la apariencia, pero, contrariamente a lo que hace su tercer amo, él no siente las cosas de la honra. Es también en este tratado donde va a hablar específicamente del ciego como maestro, cito, «Mas como yo este oficio lo hubiese mamado de la leche, quiero decir, con el gran maestro el ciego lo aprendí». Fin de cita. Los 3 primeros tratados desde el punto de vista formativo significan los pilares de esta educación para el deshonor, por lo que la mayor extensión de este bloque no resulta mera casualidad. Lázaro ha adquirido la base de una formación que se irá consolidando, pero el rumbo ya ha sido fijado. El ciego le enseña las tretas con las que podrá sobrevivir. El segundo amo lo forzará a sacar fuerzas de flaqueza. En cuanto al escudero, le brinda la gran enseñanza que le permitirá sobrevivir siendo fuerte y valiéndose de las mañas aprendidas. Para aquellos que no heredaron nobles estados, la honra resulta un mero escollo, un impedimento para salir del hambre y la miseria. En el Tratado Quinto ya no sufre hambre ni violencia física y con cierto cinismo observa cómo engañan a gentes inocentes y crédulas. Es consciente de esta hipocresía y va a hablar de burladores. Y estos burladores no son ni más ni menos que representantes de los campos político y religioso. Ya en el Tratado Séptimo, habiendo logrado cierta estabilidad, comienza a visualizar un futuro y piensa en su vejez. Consigue el puesto de pregonero, el más bajo de los empleos públicos, pero oficio real al fin. Aunque no sabemos por medio de quién lo consigue, solo habla de que tuvo amigos y señores, nada más se nos dice al respecto. Siendo ya pregonero, el mejor de la ciudad, según se jacta, conoce a su último amo, el arcipreste de San Salvador, cito, servidor y amigo de vuestra merced, porque yo pregonaba sus vinos. O sea, no es un dato menor que sea amigo de quien está pidiendo estas explicaciones. El arcipreste lo ha de casar con una criada, que no es ni más ni menos que su manceba, y les va a alquilar una casa junto a la de él. Elementos presentes en el primer tratado reaparecen en el último resignificados, cerrando un círculo. Tal como había profetizado el ciego, el vino sería determinante en su destino, pero hay otros aspectos tales como el arrimarse a los buenos, el amancebamiento, su relación con las persecuciones de justicia, la existencia de las malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, entre otras cosas. Además, volverá a referirse al caso, lo va a explicar, porque no sabemos qué es el caso en el prólogo, que fue la causa y justificación del relato. La hipocresía social en el ámbito clerical de la que se habla en el Tratado Primero reaparecerá a lo largo de toda la obra, incorporando otros ámbitos de poder como el político y el económico que participan de este entramado de falsa moralidad. El respetable y acomodado arcipreste, servidor de su merced, es quien le da el último consejo. Y cito, no mires a los que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo, a tu provecho. Fin de cita. Y ahora, a modo de conclusión, Lázaro, como su madre, se arrimó a los buenos, calificación moral que a esta altura del relato se ha cargado de una sarcástica ironía.
Contrariamente a lo que sucede en el Tratado Primero, donde el niño inocente, sin demasiada conciencia de lo que hacía, delata al padrastro, cito, porque a mí con amenazas me preguntaban y como niño respondía, ahora adulto, calla el adulterio consentido como cayó ciertas cosillas en el Tratado Cuarto y la estafa del buldero y el alguacil en el Tratado Cinco. Al igual que en la España de la época, muchos son los Lázaros que pululan por la novela. El padre molinero que roba harina de los costales, la madre sin marido y sin abrigo que sobrevive amancebándose con un negro al que azotaron y pringaron por ladrón, el ciego que vive de la mendicidad, los que echan a Lázaro apenas se ha recuperado en el Tratado Tercero, las pobres mujeres descriptas con rasgos costumbristas también en ese tratado, los engañados por el buldero, etcétera, etcétera, etcétera. Lázaro ha aprendido muchas tretas, pero sobre todo ha aprendido que en esta sociedad, donde la hipocresía es moneda corriente y se expande como rizoma, la honra no da de comer. Cada uno de sus amos o mentores fueron conformando, en mayor o menor medida, a ese Lázaro adulto que calla e ignora cosas de la honra, porque no es uno de aquellos que heredaron nobles estados. Sacado del seno materno para no regresar, se encuentra solo en un medio hostil, donde su única preocupación y ocupación será sobrevivir. Es el emergente de una organización social donde a quienes no han nacido en el estamento privilegiado, sino a orillas del río, solo les queda ser educados para el deshonor como estrategia de supervivencia. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos bastante tiempo. Igualmente nos podemos tomar, antes de la charla de Juan Diego Vila, unos minutitos, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo. Alejandra, te incorporamos al debate. Bien, muchas gracias. En ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, tanto a Alejandra como a mí, algún comentario, alguna crítica. Muy bien. Ante tal silencio, pregunto, Alejandra, contanos un poquito cómo es este proyecto, desde cuándo están trabajando y qué, cuáles son, está centrado específicamente en la figura de mujer. No, este proyecto empezó este año y bueno, está centrado en la alteridad y el imaginario y la melancolía, pero bueno, es un interés personal el hecho de que yo siempre trabajo con mujeres, me interesa mucho la representación femenina en el teatro sobre todo, y esta proyección de imágenes contradictorias, modélicas y también subversivas. Tenemos un punto de contacto, el ver el peso de me parece a mí, no sé qué pensás vos, en lo que es el peso de la Iglesia y de la religión católica en ese momento. Y vemos las diferencias. O sea, en el teatro lo que vamos a encontrar en muchos casos es un poco una sujeción a este imperativo de la religión, donde indudablemente una mujer que se transforma, que se va a la religión, bueno, era bastante subversiva. Lo que pasa es que en definitiva se recompone el orden como suele trazar en el teatro, cosa que en Lazarillo por lo menos no vemos. Creo que al contrario cada vez se va agravando más esta imagen de la religión, de la Iglesia cristiana, a través de muchos aspectos, de críticas directas o simplemente de la mostración. Sí, en este caso yo también notaba no solamente el imperativo de la Iglesia, sino el de la sociedad, de la mirada del otro, de la familia. Por ejemplo, el hermano, el padre, son los guardianes de la honra y prefieren que Isabel, por ejemplo, escoja el estado más seguro, que para ellos es el convento, ¿no? Recordemos que el estado de la mujer era el matrimonio o convento. Y en uno de los parlamentos su hermano le dice: agradezco al cielo realmente que hayas elegido el estado más seguro que puedas elegir, que era el de ser una monja de clausura. Asimismo, como decíamos, esta idea de volver al orden en el final, siempre me gusta pensar
y problematizar esta idea de que más allá de que hay un orden restablecido, toda esa fuerza subversiva pasó por la vista, porque recordemos que el teatro es para ser puesto en escena, entonces pasó por la vista de un público y quedó, si se quiere, como una especie de germen o potencia y posibilidad mientras dura la representación. Sí, es cierto. Hay otros casos en que también se va a mostrar y se recurre a una aparente solución final, como en el caso de las novelas ejemplares cervantinas, donde se recompone el orden, pero que lo que nos queda en muchas de las novelas es esa sensación de que acá las cosas no cerraron bien. Exactamente. No leí la comedia, pero a veces como lectores, sobre todo lectores del siglo XXI, nos queda esa idea de acá hay algo que no está bien. Aunque se nos quiera mostrar esta aparente final feliz, apropiado, pertinente, nos quedamos en muchos casos con la idea de lo que se nos mostró, aunque hacia el final se cambien un poco las cosas. Exactamente, sí. Como decimos, era un código muy estricto, el de la comedia sobre todo, el del teatro, entonces los autores tenían que volver a ese orden, pero mientras tanto se atrevían a representar muchas cosas que quizás en otro contexto no podían ser dichas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, que justamente tiene esto mismo que estaban diciendo, ¿no? Es una obra que termina no casándose con su violador, pero la sensación es que terminó todo mal. Y dramáticamente se genera así, no solo una lectura nuestra, sino como que se detecta, ¿no? Es como una comedia, pero que termina como un drama serio en algún punto. Venía pensando eso, nada más un comentario. Sí, que indudablemente era algo que estaba dando vueltas, porque si no, a ver, si pensamos que se animan a ponerlo, y vos que estaba justamente Guadalupe, que habló recién, es parte del grupo de investigación nuestro acá en Mar del Plata, y trabajó para esta ponencia cada cual lo que le toca. Y justamente Rojas, según cuenta Vances Candamo, que tampoco sabemos si es cierto o no es cierto, dice que le silbaron la comedia por animarse a poner en escena un hombre que no vengaba la honra maltrecha de su mujer, sino que era ella quien lo hacía personalmente, para la época. Entonces vemos que hay muchas cosas cabitos sueltos que indudablemente en este momento estamos uniendo, porque no es algo que pase porque pasa en Salta, pasa en Mar del Plata, pasa en España y debe pasar en todos lados, esta idea de empezar a leer las cosas desde otro lugar. Porque si se hace una comedia, lo que buscaba un cierto éxito, no iba a poner en escena algo que el público no aceptase, o por lo menos no le interesase. Sí, o que no estuviera en discusión en el momento, aunque sea, claro, ¿no? Claro, indudablemente creo que leímos las cosas un poco o sea, nos dieron una lectura previa que ahora estamos desandando para leerlo de otra manera. Exactamente, bueno, esto es muy importante, sobre todo con estos personajes casi marginales, como pueden ser los estamentos bajos, o bien la mujer, que siempre estuvo relegada al espacio doméstico, o si no, al espacio marginal de la deshonra y de la mala vida en esas representaciones. Y fundamentalmente estar callada, siempre. Exactamente. Obediencia, silencio. Y por lo visto los estamentos discreción también estaban en la misma situación vulnerable, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Hola. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo daría por finalizada la mesa, agradeciéndole su participación, Alejandra, agradeciéndote
que hayas estado con Bueno, nosotros. muchas gracias a ustedes también Y por la oportunidad de estar ahí de alguna manera. de alguna manera nos encontramos. Sí, Muchas gracias. un gusto realmente. Damos por finalizada esta mesa. Recording. Recording in progress.